Bienvenido a esta clase número 6. En esta clase vamos a estudiar verbos. Es la segunda parte de la lista de verbos que estamos aprendiendo. Bien, entonces el primer verbo es soplar. Y aquí hay algo que quiero que entendamos antes de continuar, que si yo leo las letras de soplar, del verbo soplar, es fuku, ¿verdad? Tal cual así estoy transcribiendo las letras, fuku. Pero los japoneses tienden a ocultar algunas vocales en sus letras. Entonces, en vez de fuku, ellos dicen fuku. La primera la ocultan, la primera U de fu la ocultan. Fuku, fuku, ¿ok? Para que no se te olvide, puedes recordar lo siguiente. Soplarle al foco, es decir, al foku, ya que está muy caliente. Bien, entonces, fuku, fuku. Y siempre la última U, Ku, Gu, todas las últimas letras de los verbos de la forma base que estamos viendo, siempre van a ser cortas. Ku, fuku, fuku. Siempre recuerda esto, los japoneses tienden a cortar sus vocales. ¿Ok? Fuku. Muy bien. Siguiente verbo que es pulir. ¿Ok? Pulir o cepillar, que es migaku, migaku. Ku. ¿Recuerdas ese ku? Esa última ku es corta. Migaku, migaku. Entonces, el maestro Miyagi, ¿recuerdas este personaje? Miyagi tiene un cepillo. Migaku, migaku, pulir, cepillar. Recuerda a este personaje Miyagi y el mi de Miyagi me recuerda a migaku. Siguiente, nadar. Oyogu, oyogu. O nadas o haces yoga. Es decir, o yoga o nadas o yoga, o yogu. O yogu, nadar. Siguiente, desvestirse. Nugu, nugu. Me niego a desvestirme, es decir, me nugu. Nugu, desvestirse. Jugar o visitar. Asobu, asobu. Los niños al jugar se asoman por el buzón, es decir, se asobu. Los niños juegan con sus primos puesto que son su visita. ¿Ok? Los niños juegan con su visita porque jugar también, bueno, este verbo también significa visitar. Entonces, asobu, asobu, jugar, visitar. Entonces vamos a ponerlos todos aquí. ¿Recuerdas el verbo soplar? Le soplas a un foco caliente, entonces fuku, fuku, soplar. Cepillar o pulir. Migaku, ¿ok? Nadar. Oyogu, muy bien. O nadas o haces yoga, ¿verdad? Oyogu, desvestirse. Me niego a desvestirme, es decir, me nugu, muy bien. Jugar. Los niños que se asoman por el buzón, asobu, asobu, muy bien. Entonces escucha estos 5 verbos y continuamos. Fuku, 磨く、泳ぐ、脱ぐ、遊ぶ。Bien, continuando con nuestra lista de verbos, tenemos volar, que es tobu, tobu, volar. Los aviones son tobulares para que puedan volar, es decir, es un diseño tobular, ¿ok? Tobu, volar, tobu. Siguiente, ponerse en fila, es decir, narabu, narabu. Ponerse en fila en el aeropuerto japonés de Narita. Por si no lo sabías, Narita es una ciudad japonesa. Alguien se mete a la fila y todos le dicen ¡bu, bu! Que se salga. ¿Ok? ¿Puedes imaginar la situación? Estoy de pie, estoy en fila en el aeropuerto de Narita. ¿Ok? Narita. Alguien se mete a la fila y todos le buchean, le dicen bu. Entonces, narabu, ponerse en fila. Imagina esta situación. Siguiente es el verbo estar de pie. Entonces, es tatsu, ¿ok? Ponerse de pie de un golpazo, es decir, de un tatsu. Imagina a alguien que de repente se pone de pie, de tatsu, ¿ok? De tatsu, ponerse de pie, estar erguido, de tatsu. Siguiente, esperar. Esperar, matsu, que
Puedes imaginar lo siguiente, si una maceta se te cae en la cabeza, lo único que puedes esperar es un macetazo, es decir, un matsu, esperar. Tener o llevar consigo, motsu, ir a Europa de mochilazo, es decir, de motsu, traer varias cosas en esa mochila. Tener, llevar consigo, motsu, recuerda la mochila, motsu, mochilazo, motsu. Ok, entonces vamos a agrupar estos verbos. Tenemos el verbo volar, que es tobu, recuerdas el avión tobular, tobu. Ponerse en fila, ¿en qué ciudad japonesa te vas a poner en fila? En el aeropuerto de Nara, ok, Narita, entonces Narabu, ok, ponerse en fila, estar de pie de un golpazo, entonces tatsu, ok, tatsu, estar de pie, esperar, que se te caiga la maceta en la cabeza o de un macetazo, entonces un matsu, esperar. Tener o llevar consigo, tener en la mochila, ir de mochilazo, es decir, de motsu, tener. Ok, escucha estos 5 verbos. 飛ぶ、並ぶ、立つ、待つ、持つ。Muy bien, continuando con nuestra lista de verbos, tenemos el verbo llamar, que es yobu. Imagina esto, yo voy a llamar a mi hermano, yo voy a llamar, yobu. Siguiente verbo, empujar, osu, empujar un oso. ¿Recuerdas esto? Empujar un oso. Pues es muy fácil quizás con esta imagen. ¿Ok? Osu, empujar. Siguiente, devolver o reintegrar. Kaesu. Yo vi caer eso, así que se lo voy a devolver a la persona que se le cayó. Kaesu, devolver. Es muy parecido este verbo al siguiente, que es prestar. Kasu. Papá, ¿me prestas el carro de mamá? ¿Me prestas el carro suyo? Kasu, prestar. ¿Okay? Siguiente, extinguir, apagar o borrar, que es kesu. Apagar el fuego de la vela usando un queso. Imagina sofocando el fuego de la vela con un queso. Entonces, kesu, apagar, borrar. ¿Ok? Entonces aquí los tenemos. Llamar. ¿Recuerdas? Llamar. Yo voy a llamar. Yobu. Muy bien. Empujar. Empujar un oso, ¿verdad? Entonces, osu. Devolver. Yo vi caer eso. Entonces, kaesu. Muy bien. Prestar es casi como devolver. ¿Ok? Entonces, prestar es kasu. Sin la E. Devolver es kaesu, ¿verdad? Prestar es kasu. Muy bien. Papá, ¿me prestas el carro de mamá? El carro suyo, ¿verdad? Kasu. Apagar. Apagar el fuego de una vela con un queso. Entonces, kesu.呼ぶ、押す、返す、貸す、消す。Muy bien, y finalmente nuestro último grupo de 5 verbos. Entonces tengo el primero, que es sacar, o sea, dasu. Estamos jugando, así que saca los dados suyos. Saca los dados suyos. Dasu, sacar. Siguiente, hablar. Hanasu. Recuerda a Hannah Montana, que habla japonés, ¿ok? Entonces, Hannah me recuerda a Hanasu. Siguiente, el verbo entregar,
que es watasu, watasu, entrégame a mi gata, gata, watasu. Incluso me recuerda a la palabra watashi, ¿ok? Que es yo en japonés, ¿verdad? Entonces, yo, watashi o gata, gatasu, cualquiera que te sirva, gatasu, ¿ok? Muy bien, vivir, residir, sumu, sumu, vivir con un sumo. Imagina lo que sería vivir con un sumo, ¿ok? Sumu, vivir. Recuerda, vivir con un sumo. Sumu, vivir en el contexto de residir en alguna vivienda, en algún lugar, ¿ok? Siguiente, tanomu, tanomu, pedir. Pedir a Tano, Thanos, que devuelva muchas gemas, ¿ok? Tanomu, tanomu, muchas. Tanomu, pedir. ¿Ok? Recuerda este personaje de esta película famosa. Thanos, Thanos, Tanomu, pedir. Muy bien, escucha estos 5 verbos y continuamos. 出す。話す。渡す。住む。頼む。Bien, como te habrás dado cuenta, hay distintas terminaciones de los verbos. Ya vimos verbos que terminan en U y en Q. En esta clase vimos verbos que terminan en GU, en BU, TSU, SU y MU. ¿Ok? Entonces el negativo de estos verbos se va a formar de la siguiente manera. La letra en morado, que es la terminación en positivo, se va a cambiar a esta letra. Por ejemplo, U se cambia a WA. Q se cambia a K, GU se cambia a GA, BU se cambia a BA, TSU a TA, SU a SA y MU se cambia a MA. Y la terminación NAI, NAI en todos. ¿Ok? Entonces es WANAI, KANAI, GANAI, BANAI, TANAI, SANAI y MANAI. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla de verbos que vimos en esta clase, los 20 verbos que hemos estudiado. Entonces, el verbo fuku, que significa soplar, ¿cómo sería en negativo? Según esta tabla, sería fukanai, no soplar, ¿verdad? El verbo nugu, desvestirse, sería nuganai, ¿ok? Tobu, volar, no volar sería entonces tobanai. Motsu, tener, no tener sería entonces motanai. Osu, empujar, sería osanai, no empujar. Y sumu, vivir, sería sumanai. ¿Ok? Recuerda quitar la letra, esta letra, la última letra del verbo, y en vez de esa reemplazarla por la primera letra del negativo más la terminación. Ok, entonces aquí tenemos la tabla y como de costumbre podemos estudiar la tabla. Podemos estudiar los verbos, bueno, podemos estudiar la tabla completa, luego omitimos el significado, luego la pronunciación, luego omitimos el gancho mental y finalmente decimos solamente con el puro verbo con kanji, ¿ok? Y luego tratamos de decir todos los verbos de español a japonés. Tú tendrás aquí estas tablas en el PDF respectivo de esta clase. Ok, ¿recuerdas entonces los pronombres personales? Watashi, yo, boku, yo informal, watashi tachi, nosotros, anata, tú, anata tachi, ustedes, kare, él, karera, ellos, kanoyo, ella, kanoyo tachi, ellas. Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio. Por ejemplo, yo trabajo, sería entonces watashi wa hataraku. Ok, watashi, yo, partícula wa, que tiene que ir ahí de por medio, que es la partícula que nos indica quién es el que realiza la acción, ¿recuerdas? Yo trabajo sería watashi wa hataraku, así de sencillo. Ok,
tú nadas. ¿Recuerdas cómo se dice tú? Anata, ¿verdad? Anata wa oyobu. ¿Ok? Anata wa oyobu. Tú nadas. Muy bien. Siguiente. Ella trabaja. Entonces sería kanoyo wa hanasu. ¿Ok? Yo no trabajo. Entonces sería watashi wa hatarakanai. Es el negativo, ¿verdad? Hataraku, hatarakanai. Tú no nadas. ¿Cómo dirías esto? Trata de pensar. Anata wa oyabanai. Oyobu, oyabanai. ¿Ok? Ella trabaja. Ella no trabaja. Sería kanoyo wa hanasanai. Hanasu, positivo, hanasanai. Entonces, de tarea vas a traducir las siguientes oraciones y la traducción está en la siguiente diapositiva, la respuesta está en la siguiente diapositiva, ¿sí? Por ejemplo, yo soy estudiante número 1, en la siguiente diapositiva está Watashi wa gakusei desu en romaji y en japonés, con letras japonesas y kanji. Obviamente no vas a ver la última diapositiva, sino que trata de hacer los ejercicios sin ver esta última diapositiva. Una vez que lo hagas, puedes tú mismo corregirte ahí en tu cuaderno para que tengas la nota perfecta. Entonces, estudia muy bien las terminaciones de los verbos, estudia muy bien cuando es positivo y negativo y nos vemos en la siguiente clase. Gracias. 服、磨く、泳ぐ、脱ぐ、遊ぶ、飛ぶ、並ぶ、立つ、待つ、持つ、呼ぶ、押す、返す、貸す、消す、出す、話す、渡す、住む。